era interesante para hacer un libro de historia del periodismo en Chile, era justamente contar el desarrollo de la disciplina a lo largo de la historia de la República. Tú mencionas algo que es no menor en el sentido que eh, se habla mucho del periodismo, pero no se cuenta tanto de sí mismo, lo cual obviamente, insisto, es bien particular el caso porque el, siendo que una de las fortalezas del periodismo es contar los hechos tal como son, o sea, siempre ha sido la máxima. eh, con el tiempo se ha abierto un poco más el ámbito del trabajo de periodismo a otras ramas, ya vamos a tener tiempo para hablar al respecto, pero y quiero llevar a lo que viene, digamos, de cajón, o sea, ¿qué fuente, por ejemplo, utilizaste para hacer este trabajo? Mira, afortunadamente hay mucho material historiográfico con respecto a la prensa en Chile. Hay muy buenos libros, hay muy buenos papers y muy buenos artículos escritos por historiadores. El punto aquí es que todo estaba desperdigado. Es decir, tú encuentras la historia, por ejemplo, de la televisión, está de los orígenes de la televisión, está en un libro maravilloso, pero que es del año 84. La historia de la radio está en una tesis de la Universidad Católica del año 74. Y así con todas las etapas históricas que ha pasado el periodismo, tú puedes encontrar algún trabajo que se ha hecho. Yo creo que mi trabajo fue simplemente reconocer el trabajo que hacen los historiadores profesionales, primero que nada, atribuirlo correctamente y luego juntarlo e intentar dar una narración que haga algún sentido a todo el periodo, a los 210 años que abarca el libro, porque va desde la Aurora de Chile hasta las redes sociales. Yo creo que eso fue, pero no fue un problema de que, digamos, que hubiera poca investigación, hay mucha. Claro, o sea, existe, digamos, material, pero también hay que decirlo, qué tan vigente está el material disponible en la actualidad, ¿no? Como tú bien lo mencionabas, sobre todo cuando se trata de periodismo de medios, los antecedentes que hay no son tal vez lo más actualizado que a uno le gustaría que fuera. Bueno, siempre queda espacio para hacer investigación histórica. Ahora, evidentemente, uno no le puede pedir a los medios de comunicación que sean historiadores de sí mismos, no están hechos para eso, esa no es su misión, eso es lo que hay que entender. Entonces, es misión de los historiadores o de quienes nos dedicamos a la difusión histórica, digamos, hacer luz sobre esos periodos esas- esos conceptos, esos periodos o esos hechos que no se entienden demasiado. Yo creo que también eso fue en parte mi trabajo. Pero como te digo, afortunadamente, eh, no te diría que está súper cubierto, pero sí uno puede encontrar alguna referencia a todas las etapas que por lo menos yo encontré en la investigación. Tú mencionabas a modo de referencia, y suele mencionarse como referencia obligada los inicios en la época de la Aurora de Chile. Estamos hablando eh, prácticamente desde el año 1812. ¿Cómo fueron los inicios de la prensa en Chile, ¿no es cierto?, desde aquel 1812. A ver, lo que hay que entender es que el periodismo ha ido cambiando. Y lo que se llamaba periodismo en 1812 no es lo que entendemos por periodismo hoy día. Yo te diría que incluso es lo contrario, es la antítesis. La Aurora de Chile, que es el primer periódico que se hace, y el primer periódico que se hace con una imprenta. Y esto es muy importante porque en el inicio del periodismo, en todo avance periodístico siempre está la tecnología. Aparece la imprenta en Chile, aparecen los periódicos. Después la imprenta se va desarrollando y se pone más sofisticada, aumentan los tirajes, aumentan las audiencias, viene la radio, viene la televisión, viene lo digital, etcétera, etcétera. El origen de la prensa en Chile es un origen político. La Aurora de Chile y Camilo Enríquez, quien la escribía,
son propagandistas políticos y propagandistas políticos de la idea de la autonomía y después de la idea de la independencia. La Aurora de Chile nace para justificar ante la élite la siguiente idea, que buscar la independencia del país no está reñido con el catolicismo. Eso es lo que hace Camilo Enrique. Lo hace como se hace a principios del siglo XIX, es decir, con propaganda. Ahora, yo he tenido discusiones con respecto a esto muy cordiales, ciertamente, pero de gente que dice, bueno, si era un propagandista, Camilo Enríquez entonces no era un periodista. Yo estimo que eso es una interpretación equivocada. La definición de periodismo en 1812 es que el periodismo es una herramienta de lucha política, no es otra cosa, no está para informar. Después, con el desarrollo del periodismo, yo te diría que terminando el siglo XIX, aparece el concepto de que el periodismo es una herramienta para informar. Pero estas ideas han ido cambiando en el desarrollo republicano de Chile y por lo mismo el periodismo también ha ido cambiando. Claro, o sea, desde la salida de la Aurora de Chile hasta tal vez la salida del Mercurio de Valparaíso en 1827, considerado en la actualidad como el más antiguo, digamos, de lengua castellana, como que ya hay dos extremos que bien vale la pena eh, tener en consideración a cuánto ha evolucionado el periodismo entre, en un lapso tal vez bastante corto. Es que el periodismo siempre, y también en el siglo XIX, hay que entenderlo. Yo digo, los medios de comunicación son bichos raros, porque son artefactos políticos, por decirlo de alguna manera. Es decir, inciden en la opinión pública, por más pequeña que ella sea o por más de élite que ella sea, como era en el siglo XIX. Pero a la vez son empresas, o sea, son organizaciones industriales y comerciales, necesitan recursos para vivir. El Mercurio Valparaíso lo que hace es seguir su audiencia. El Mercurio Valparaíso nace en 1827 en una ciudad que es Valparaíso, que ha crecido muy rápido, que ha pasado de ser una simple aldea no sé, de 3.000 habitantes en la colonia, a una ciudad de 25 o 35 mil personas en 1827 por culpa del comercio y de la liberalización del comercio. Y el Mercurio de Valparaíso se ofrece a las audiencias que tienen en Valparaíso como un diario distinto de lo que había entonces, como un diario comercial. El Mercurio de Valparaíso en estos primeros años publica, por tú, el precio del trigo en Buenos Aires. Esas son las cosas que le interesaban a las personas que vivían en Valparaíso. Entonces, es corto, pero es corto porque van a la caza con Z española de sus audiencias y los proyectos que son exitosos logran entender a sus audiencias y sobrevivir y vivir muchos años, décadas. Mercurio se autodenominaba en esos años como una gaceta mercantil, para que nos coloquemos Así en es. contexto. Así es, exactamente, y era por eso, porque era el puerto, era una ciudad que competía con Santiago en influencia y poder. Fíjate tú que los bancos se empiezan a instalar primero en Valparaíso y después en Santiago. ¿Por qué? Porque ahí está el comercio, ahí está el dinamismo del comercio exterior, de los barcos que llegan, etcétera, etcétera. Claro que sí. Ahora, con todo lo que hemos visto de ahí en los primeros años del periodismo en Chile, eh, cabe preguntarse cuál fue el peor momento de la libertad de prensa a lo largo de la historia del periodismo en Chile. La pregunta tal vez podría ser, o sea, la respuesta podría ser obvia, o tal vez no es así. Muchos podrían decir que sin duda la, la peor época por lejos fue el periodo del régimen militar, pero Chile ha tenido también otros periodos oscuros dentro de su historia. Sí, absolutamente, yo estoy de acuerdo con esa idea. O sea, la dictadura militar fue sin duda, tanto por la cantidad de tiempo que duró,
como por las restricciones a la libertad de expresión que fueron severas, como por el aniquilamiento físico de medios de comunicación y de personas, periodistas, es sin duda, si hubiera que hacer un ranking, que a mí no me gusta mucho porque es poco serio, pero si hubiera que hacer un ranking, sin duda que estaría en el número uno. Ahora, la invitación en el libro y lo que yo he descubierto, digamos, es que no hay que quedarse con eso, es decir, la tradición de restricciones a la libertad de expresión es desde 1925. En el periodo anterior a la dictadura militar, no hay periodista famoso que no haya estado preso. Hernández Parker, Tito Munt, Mario Planet, eh, todos los periodistas que tenían algún grado de repercusión pública pasaron por prisión preventiva o relegación, porque el modelo que había en ese tiempo era un modelo de que si bien estaba la libertad de expresión consagrada en la constitución política, se ocupaban otras leyes, los gobiernos ocupaban otras leyes para enfrentar los temas de libertad de expresión, por ejemplo, la ley de abuso de publicidad, la ley de seguridad interior del Estado. También se hacían pasar causas contra periodistas como asuntos de moral y buenas costumbres. Los delitos de injuria y calumnia, también muy, mal, muy usados así como muy libremente por la autoridad para silenciar discursos que no les gustaban. Otro periodo que encuentro yo que se ha estudiado también, pero que es interesante relevar, es el periodo de la Guerra Civil de 1891, que es mucho más corto que la dictadura militar porque fueron 8 meses. Pero en esos 8 meses toda la prensa opositora al gobierno de Balmaceda pasó a la clandestinidad y usaban imprentas, ponle tú, que imprimían en gallineros y en el campo, en condiciones muy, muy precarias. Así que hay una tradición en Chile fuerte de, de restricciones a la libertad de expresión que es anterior y posterior a la dictadura, y me refiero a los años 90. Yo creo que recién tenemos un estándar democrático de libertad de expresión occidental aceptado a partir de la ley de prensa de 2001, que elimina la prisión efectiva para periodistas por eventuales opiniones o informaciones que pudieran publicar. Sin contar que también precisamente los periodistas no están obligados a dar sus fuentes tampoco, como También principio se fundamental. consagra eso en la ley, sí, el secreto profesional. Eh, Volvamos un poquito al caso en particular del mercurio. Eh, Mencionamos sus inicios de 1827, donde está prácticamente orientado a la función, digo, de ser una gaceta mercantil. Entonces, más allá de su visión editorial, que es algo que suele tocarse permanentemente, pero más allá de eso, ¿cómo se transformó la prensa precisamente con la irrupción del mercurio en la capital? Bueno, y el Mercurio de Valparaíso va a cumplir 200 años en poco tiempo más, el 2027, así que puedes imaginarte tú que tiene también muchísimas etapas. Ha tenido también muchos dueños. Lo que pasa es que está identificado desde 1880 con la familia Edwards, pero antes de los Edwards estuvieron los Torneros, que eran unos españoles que fueron los primeros que instalaron librerías en Chile y también compraron el Mercurio. Yo creo que no sé si el mercurio en sí mismo es un elemento de cambio, en cierta medida lo es. El Mercurio de Valparaíso, junto con un diario que había en Santiago que se llamaba El Ferrocarril, constituyen los dos grandes diarios nacionales del siglo XIX y yo creo que son los primeros dos grandes diarios profesionales donde ya puedes encontrar gente que se dedica específicamente a buscar y publicar noticias, más allá de escribir opiniones. Eso en el siglo XIX. Lo que pasa es que hay un personaje que es muy interesante, que es Agustín Edwards McClure. Eh, Él era un joven, su padre muere muy, muy pronto, el dueño del Mercurio, y él queda con 19, con 20 años a cargo del Mercurio. Y a él se le ocurre sacar el diario en Santiago. Era de una fortuna inmensa y ocupa parte de esa fortuna, de nuevo la tecnología, para implementar la tecnología más reciente y de calidad que hubiera habido en Chile nunca antes. Y eso es el Mercurio de Santiago. Y además tiene una idea inspirada en los grandes diarios de Europa y de Estados Unidos de que
Mira lo que te voy a decir, porque ahora nos parece normal, pero en ese tiempo no, de que los periodistas salieran de las oficinas y fueran a buscar las noticias. Entonces, eso es el Mercurio de Santiago en 1900. Eso le cuesta mucho al Mercurio, ¿ah? Se demora unos 15 o 20 años en ser lo que conocemos que es hoy, porque tenía la competencia del ferrocarril y también de otros diarios como el Diario Ilustrado y otros más que estaban más o menos en la misma parada. Pero yo te diría que, ¿por qué persiste el Mercurio y todos los demás han desaparecido? Me atrevo a decir que es por esta unión de inversión tecnológica con esta cuestión profesional. Y detrás del Mercurio también, yo tengo que mencionarlo, ha estado siempre una ideología, que es la ideología liberal. O sea, este es un diario que además es una institución que representa algo, que representa una idea que es parte de las muchas ideas que hay en el mercado de las ideas políticas de Chile y la ha representado siempre. Eso también es una característica muy importante de ese diario. Vamos a cambiar de ámbito. Dijimos que el periodismo ha evolucionado de tal manera que se han ido abriendo nuevas aristas para el ejercicio de la profesión. Eh, Vamos con la evolución del periodismo radial en Chile. El, el, y por qué lo señalo de manera particular? No porque estemos dentro del medio propiamente tal, pero eh, citando, ¿no es cierto?, a un destacado eh, comunicador, imagino que tú vas a identificar de inmediato a quién hago referencia. En Chile se enseña, eh, se enseña periodismo radial, pero no se enseña radio, que es una contradicción. Entonces, bajo esa premisa, ¿cómo ha sido la evolución del periodismo radial en Chile? Bueno, empieza muy precario, empieza de nuevo, es una innovación tecnológica, pero una innovación tecnológica parecida a la imprenta. ¿Qué había antes de la imprenta de la Aurora de Chile? Imprentas de juguete para imprimir cartas. ¿Qué había antes de la radio tal y como la conocemos? Radioaficionados. Así empieza. Y hay un grupo de radioaficionados en los años 20 que dice, bueno, esta cuestión es además de que conversemos entre nosotros, puede servir para algo más y le ponen programación, le ponen entretención, le ponen música y hacen una transmisión experimental desde la Universidad de Chile al Mercurio, declamación de poesía, una orquesta, alguien que toca el violín. Y eso es la primera radio, pero muy pronto la radio se dan cuenta de que la radio es algo distinto, que es una cuestión masiva como nunca antes. Fíjate que en el año siguiente, creo que es el 23, la primera transmisión radial es el 22. El año 23, el diario La Nación organiza una transmisión radial y ponen unos parlantes afuera del diario La Nación y es una pelea, la pelea del siglo entre Dempsey y Firpo, el argentino, 1927. Y por teléfono van transmitiendo desde Nueva York y la señal va llegando Nueva York, Panamá, Panamá, Bogotá, Bogotá, Buenos Aires, Santiago. Y se les llena. En ese tiempo no existía la Plaza de la Constitución, había casas ahí. Y hay una foto del diario La Nación que es frente a Agustinas, digamos, que no se ve la moneda porque hay casas, pero frente al diario La Nación, un mar de gente, varones, todos con sombrero, escuchando la pelea. Y ahí se dan cuenta que la radio es popular. La radio no necesita lectura. La radio no necesita ni siquiera mucha atención, que tú te detengas, puedes hacer cosas entre medio. La popularidad de la radio, que después la hereda de la televisión, pero cuesta mucho que el medio se afirme por la tecnología, porque es muy cara. Las primeras, digamos, periodistas de la radio simplemente leían los diarios, no se hacía periodismo. Hasta que en los años 50, y con la aparición de las cintas electromagnéticas, de las cintas magnéticas para grabar, la radio encuentra su propia gramática, su propia manera de hacer periodismo. Porque no era, ellos decían, esto no es escribir bien, esto es escribir bien para la radio, lo que es súper distinto. Y lo otro que es muy interesante y característico de la radio es que por su naturaleza hace una mezcla, una alianza con el mundo de la entretención. Y ahí tú tienes a los actores, a los cantantes y a los periodistas, todos juntos en este nuevo medio que se hace inmediatamente muy popular. Y yo te diría que hasta los años 80 o 70 fue el principal medio de comunicación de Chile. Después aparecen los transistores y la radio llega al campo.
donde no habían llegado los diarios. Entonces, es un alcance universal con una época de oro, que es la época de los auditorios, de los cantantes, de los radioteatros, muy, muy, muy masivo y por lo mismo muy, muy interesante. Rápidamente, en son del tiempo, Alfredo, eh, aplicamos la misma pregunta, pero ya orientado a la evolución del periodismo televisivo. Dijimos que la radio, ¿no es cierto? Al igual que el periodismo escrito, tú lo acabas de decir muy bien, va adquiriendo sus propios códigos a partir del surgimiento, ¿no es cierto?, de las cintas magnéticas, de las grabadoras, aquellas de carrete, que eran de este calado. Eh, y obviamente con la televisión no podía ser menos. Sí, la televisión es bastante, tú puedes hacer un copy-paste de las estructuras históricas que hay, es decir, es lo mismo, empieza muy cara, muy poca gente, busca su gramática, el periodismo se demora en salir de los estudios hasta que aparecen los primeros videotapes para poder salir, antes salían con cámaras de cine, revelar, todo de una precariedad, o sea, hoy día nos parece súper precario, pero en esa época era lo que había. Y se populariza también muy rápido en la medida que los aparatos receptores se hacen cada vez más y más y más baratos, con una fuerte presencia de la industria nacional de elaboración de receptores de televisión en Arica. Eso es una cuestión que la radio no tuvo. La radio se importó casi toda, pero la tele también se hizo mucho producción acá. Lo único diferente que es muy interesante de ver es que la televisión no fue privada en un principio y las radios sí. Es decir, había una suerte de, en los años, la televisión no está con nosotros desde la década del 20, en América Latina a fines de los 40 y a principios de los 50 ya hay estaciones comerciales en Brasil, en Argentina, en Cuba, pero en Chile, dado el modelo económico chileno digamos, de crecimiento hacia dentro que había en esa época, es decir, que no se nos fueran los dólares para afuera, se restringió el crecimiento de la televisión. No fuera cosa que la gente, por comprar aparatos de televisión e importarlos, gastara dólares que la economía chilena necesitaba. Absolutamente otro mundo. Y lo que ocurrió fue que terminó siendo una televisión, solo podían hacer estaciones de televisión las universidades. Y fue en las universidades y luego en 1969 el Estado con Televisión Nacional, los, digamos, por decirlo así, dueños de televisión. Esto tenía un sentido porque se entendía en ese tiempo el alcance que iba a tener la televisión y su importancia y de alguna manera había como una idea, una ideología de mantener que la televisión fuera cultural. Por eso se le encargó a las universidades. Sin embargo, la fuerza del mercado y del interés que tenía la gente fue tan grande que no pudieron evitar que entrara la publicidad igual. Para las universidades la mantención de las televisiones era cara y por lo tanto hacían publicidad ilegal, comillas, cierre comillas, a través de placement, porque tú ponían una taza de un tarro de café de cierta marca y lo enfocaban, sin decir que estaban haciendo publicidad. Entonces, es muy interesante. La televisión privada es posterior a la dictadura, de los años 90. Ahí recién tenemos el modelo tal y cual como lo conocemos. Dos preguntas en una, porque de alguna manera están vinculadas una con otra, para ir cerrando, Alfredo. Por un lado, el periodismo digital, que es lo que hoy día, entre comillas, la está llevando, con otros códigos sin duda, ha influido positiva o negativamente en sus diversas plataformas. Esa es una. Y la otra, ¿cuáles son los desafíos del periodismo en Chile en el futuro? Mira, bueno, por ser la época más reciente es donde menos tenemos como estudios históricos con respecto al periodismo digital, pero algunas cosas se pueden decir. Está con nosotros aproximadamente desde los años 90, o sea, no es poco, ¿ya? Con alcances relativamente pequeños. Ahora, lo que me da la impresión a mí es que por más que trate, el periodismo digital no ha logrado la misma influencia que los medios, digamos, lo tradicionales. Sin embargo, lo que ha ocurrido es que ha habido una transformación, porque hoy día, mira, digamos, usted, lo mismo que está ocurriendo acá nosotros estamos, somos radio, esto está ocurriendo en una radio.
pero está ocurriendo en una radio realmente. Yo te estoy mirando en un computador y tú probablemente a mí me estás mirando también en un computador. Lo mismo le pasa a Televisión Nacional. Televisión Nacional se ve en la pantalla, sí, también se ve en el teléfono. Lo mismo le pasa al Mercurio, lo mismo le pasa. Entonces, y esto en todas partes del mundo, la clasificación estándar que teníamos, escrito, televisión, radio, hoy día está media diluida. Todo es todo. Vamos hacia allá. Y yo creo que ahí están los desafíos súper importantes. El principal de todo es que el periodismo pueda darle vuelta a la precarización que ha vivido por causa de lo digital. Lo digital, lo que ha ocurrido es que la publicidad, la inversión publicitaria, que es de lo que el periodismo vive, se ha ido a otra parte, se ha difuminado, se va básicamente a las grandes transnacionales, a las redes sociales, a Google, a Meta, y eso ha implicado una cierta precarización de los medios tradicionales. Y hay que recuperarse de esa precarización. ¿Por qué? Porque el periodismo hace algo que las redes sociales no pueden hacer, que es verificar, intentar entregarte, si no la verdad, porque eso no va a ocurrir nunca, un camino hacia la verdad, entregarte confianza. Eso, a pesar de que hoy día cualquier ciudadano con su teléfono puede crear su propio medio, no cualquier ciudadano puede hacer este compromiso con la opinión pública, que es que la información que te va a entregar al menos va a trabajar por verificarla. Y yo creo que ese es el desafío que tenemos. Sin lugar a dudas, ¿ah? Sobre todo, como siempre se dice, la verdad ante todo, y obviamente que ese es va a seguir siendo el gran desafío del periodismo, no solamente en nuestro país, sino que también en el mundo ante los tiempos convulsionados que estamos viviendo. Alfredo Sepúlveda, autor del libro, conversando con nosotros acá en el Portal de la Mañana. Alfredo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, que estén muy bien. Buena mañana. Adiós. 10 de la mañana, 38 minutos, 10:38 la pausa y estamos de vuelta. Las 10 de la mañana, 38 minutos. Radio Portales le indica la hora. Las 10 de la mañana, 38 minutos. Si no quemas basura ni desechos, ayudas a que cientos de bosques no queden hechos cenizas. Si cortas el pasto alrededor de tu casa y las ramas de los árboles, acortas la posibilidad de que un incendio consuma cientos de casas. Pequeñas acciones crean grandes efectos. El 99,7% de los incendios se inicia por la acción humana. Por eso, es urgente que tomemos conciencia sobre la importancia de prevenirlos. Entérate cómo en conaf.cl, porque prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile, presentes por un mejor